Y es en esta noche que nosotros vamos a descubrir realmente lo más importante que puede gobernar nuestro corazón, y obviamente tiene un nombre y su nombre es Jesús. Amén. Sean bienvenidas cada una de ustedes a esta su noche de cada una de ustedes. Estamos más que contentos en la iglesia de poder retomar los cultos para las mujeres. Realmente estamos muy agradecidos con Dios de que estamos todos aquí reunidos en su nombre. Felicito a las personas que han venido por primera vez. Realmente Dios las ha traído a este lugar. Nosotros creemos en la soberanía de Dios y sabemos de que Él así lo ha planificado. Me alegra verla de verdad, muchas de ustedes. Y a nuestras invitadas, pues quiero que le demos también un fuerte aplauso a todas ustedes. Por favor, den un fuerte aplauso a cada una de las preciosas mujeres que nos acompañan esta noche por primera vez. De verdad, pues estoy más que agradecido con Dios también por el privilegio que me han dado de poder predicar. Por ahí escuché a mi hermanita, ¿dónde está mi hermanita tan chula, mi hermana de oración? Qué bueno, que dice. Quiero decirles que para los que no me conocen, no soy el hijo del pastor, soy el pastor, ¿verdad? No, yo la amo mucho, hermana. Mire, es una mujer de oración. Nosotros la amamos tanto los pastores porque es una mujer que todo el tiempo está orando por nosotros, ¿verdad? Y para mí es de verdad un gran privilegio. Agradezco a mi esposa que ha tenido la deferencia de invitarme en esta noche. De verdad que estoy bien agradecido con Dios. Y creo que el video dijo algo muy importante en su inicio. Realmente, cuando uno llega al final del día, uno llega a pensar si lo que uno está haciendo realmente vale la pena o no. No es siempre, pero algunas veces sucede. Realmente cuando uno ve los problemas en la casa o cuando uno termina su faena y tal vez el día no resultó tan bueno como uno lo esperaba, uno se pregunta realmente si valió la pena o no el esfuerzo durante el día. Pero realmente esa pregunta, en la medida que vamos pasando nosotros los años, es una pregunta que es muy normal que usted se la haga. Que si realmente vale la pena vivir o vale la pena haber hecho lo que se ha hecho o experimentado lo que se ha experimentado en la vida. Y por eso que el título de la enseñanza en esta noche es Evitando vivir en vano. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a leer antes de poder explicarle esto. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 2 nos dice algo muy interesante del apóstol Pablo y nos dice así la palabra. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Dice el apóstol Pablo, pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Qué importante sería que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pudiera llegar a decir al final de sus días que lo que uno ha vivido no fue en vano. Y qué importante es decirlo, porque la Biblia hace claramente una diferencia entre una vida que es vacía a una vida que tiene mucho valor para Dios. La palabra vano significa vacío o sin valor. Es decir, en la Biblia se hace la diferencia entre una vida que vale la pena vivir y una vida que no vale la pena. Y por lo tanto, qué importante sería para nosotros poder llegar al final de los días y poder decir, lo que he vivido no fue en vano. Qué importante es poder determinar en esta noche, por ejemplo, yo no sé la situación que usted ha vivido o que usted está viviendo, pero qué importante sería usted misma descubrir si ese divorcio que usted acaba de experimentar fue en vano o no. Sabemos que el divorcio es pecado delante de Dios, pero como todo pecado es perdonable cuando usted le pide perdón a Dios. Pero la pregunta que estoy haciendo no es tanto en la acción del divorcio. La pregunta es, si nosotros sabemos que todas las cosas que experimentamos es por voluntad de Dios, porque Él es un Dios soberano, amén. Si nosotros entendemos eso, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo ha determinado, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena vivir eso? ¿Cómo realmente nosotros podemos saber que lo que hemos vivido o lo que hemos sufrido no ha sido en vano? ¿Cómo sabemos que aquella mala experiencia que estuvimos tal vez en una empresa, o aquella traición, o aquella violación, aquel abuso, aquel dolor de aquel hombre que posiblemente la traicionó, su confianza, o ese divorcio que tanto ha dolido su corazón, cómo sabemos que no ha sido en vano? ¿Cómo podemos ocupar cada una de las experiencias tan traumáticas y dolorosas que hemos experimentado
para que no sean en vano es el tema de esta noche. Así que yo quiero invitarlas a cada uno de ustedes a prestar mucha atención, pero a la vez a que usted pueda de alguna manera pues tomar también apunte, ¿no? Y poder llevárselo a su casa y poder recordar lo que dice la palabra. En otras palabras, lo que vamos a hacer en esta noche es responder una pregunta, una sola pregunta: ¿cómo evitar tener una vida en vano? ¿Cómo evitar tener una vida en vano? Es decir, cómo darle valor al matrimonio, valor a los problemas matrimoniales, valor a los problemas laborales, valor a la soledad, valor al desprecio, valor a la traición. No es que en estas cosas nosotros nos gozamos, sino que la Biblia nos enseña, como dice el apóstol Pablo, que la visita, por ejemplo, que él hizo a Tesalónica no fue en vano. Ahora, ¿por qué Pablo dijo esto? Y es importante entenderlo, dice la palabra de Dios. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el evangelio de Dios por medio de mucha oposición. Si hay algo que desde un inicio quiero aclararle a usted y estar específicamente que aprendamos este punto, que es el punto central de toda la enseñanza, es que lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo muy interesante y muy profundo a la vez. Lo que él dice es lo siguiente: que si él sufrió mucho en Filipo, antes de llegar a Tesalónica, tenía que pasar por Filipo. Si él sufrió mucho en Filipo, y vamos a ver qué fue lo que él sufrió. Si él fue escarmentado en Filipo, casi muere en Filipo, él mismo dice que su llegada a Tesalónica, habiendo sufrido eso, no fue en vano haber sufrido eso. ¿Pero por qué? Porque dice que esas cosas le ayudaron en algo a él. ¿Y a qué le ayudaron? Dice, tuvimos confianza en nuestro Dios. Una de las cosas que Pablo está diciendo acá es que para él sus viajes, su vida, su sufrimiento diario sí valía la pena. ¿Por qué? Porque a raíz de ese sufrimiento su confianza en Dios crecía mucho más. En otras palabras, lo que hace que la vida de una persona no sea vana, no sea vacía, no es la ausencia de problemas. Es que esos problemas o esas situaciones nos lleven a aumentar nuestra confianza en Dios. La clave está en estos versículos, en que si usted quiere que su vida no sea vacía, que su vida no sea vana, si usted quiere realmente encontrarle un gran significado y propósito a esos tan dolorosos eventos de su vida, entonces lo que usted tiene que ver es cuánto le han ayudado esas cosas en su confianza a Dios. Por ejemplo, todas las mujeres que están aquí como invitadas por alguna razón vinieron. Me costaría creer que solamente vinieron porque una amiga las invitó. Todos aquí no venimos porque nosotros nos sentíamos sanos. Venimos porque nos sentíamos enfermos. Todas las personas que asistimos a una iglesia vamos por necesidad, porque hay algo que está pasando o que hemos vivido y que de alguna manera el mundo no ha saciado ese vacío, no nos ha dado ese gusto, ese gozo que tal vez nosotros necesitamos. Y por esa razón es que venimos y comenzamos a buscar confiar en Jesús. Y es lo que estamos hablando en esta noche. Lo que evita que nuestra vida sea vana no es la ausencia de problemas o de disponer de un propósito de vida, sino que es depositar nuestra plena confianza en el Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, mi visita a vosotros no fue en vano. A pesar de que sufrí, a pesar de que casi muero por llegar a ustedes, mi visita no fue en vano. ¿Por qué? Porque tuve la confianza en Dios para proclamarles el evangelio, a pesar de que me habían amenazado que ya no lo podía volver a hacer. En otras palabras, lo que llevó al apóstol Pablo a no ver como vanidad, como algo vano, el sufrimiento que él tenía, era su confianza en el Señor. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿de dónde surge esta confianza en Dios? ¿Por qué Pablo confiaba plenamente en Dios? ¿Por qué él no tuvo miedo de predicar el evangelio a pesar de que sabía que puede ser muerto en cualquier momento? Y en primer lugar dice el versículo 2, vamos a leerlo una vez más, dice así, versículo 1 y el inicio del versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que, habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos. ¿Cómo sabéis? Es que viene el apóstol Pablo y dice, como ustedes saben que yo sufrí en Filipo, por eso que ustedes saben, es que yo sé que mi visita a ustedes no fue en vano, porque eso me produjo confianza en Dios. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que sufrió Pablo que lo llevó a confiar más en Dios?
qué tipo de sufrimientos él tuvo en la ciudad de Filipenses para que él llegara a decir que eso lo ayudó a confiar más en Dios. Y en primer lugar, una de las cosas más importantes que sucedió en Filipo, eso nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles, es que cuando Pablo, antes de llegar a Tesalónica, él tuvo que pasar por la ciudad de Filipo. Y cuando él comenzó a predicar en la ciudad, dice la palabra que él pasó 3 días enseñando en el templo a los demás judíos y algunos de los rabinos que estaban ahí. Y él comenzó a enseñarles de que aquel Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, él tenía que sufrir, morir y al tercer día resucitar, y que ese Mesías era Cristo Jesús. Cuando la gente escuchaba a Pablo, dice la palabra que algunos de ellos se comenzaron a convertir. Por lo tanto, hubo un celo en aquellos judíos porque comenzaron a acusar a Pablo de disidente, pero no hallaban cómo acusarle. Y él siguió predicando ahí en Filipo. Pero en su predicación resultó que una niña, una joven, así como hay jóvenes acá, había una joven que ella practicaba adivinación. Es más, dice la Biblia que ella tenía un espíritu de adivinación dentro de ella. Pero que dice que durante todos los días que Pablo estaba predicando, ella decía: yo sé quién tú eres, Pablo. Tú predicas al que es el verdadero. Tú predicas al Mesías. Y entonces dice la palabra que Pablo se hartó tanto de que lo estaba gritando, que ve que hay que gritar la pobre jovencita, que vino él, se molestó y le dijo: sal de ella, cállate y sal de ella ya en el nombre de Jesús. Y en ese momento dice Hechos de los Apóstoles que el demonio de adivinación sale de la niña y resulta ser que esta joven era una esclava y que los amos de ella vivían de que ella adivinaba a las personas y ganaban grande cantidad de dinero, dice la Biblia. Entonces, cuando los amos de la joven vieron que su negocio se había acabado, había quebrado completamente, porque ya no tenía ningún demonio de adivinación, entonces vinieron ellos y se pusieron de acuerdo con los judíos y comenzaron a declarar a Pablo de que era disidente, y entre varias personas lo agarraron a Pablo y lo comenzaron a arrastrar hasta la plaza pública, y comenzaron a arrastrarlo y comenzaron a llevarlo, a golpearlo, y presentándolo a las autoridades correspondientes le dijeron: él está causando problemas al pueblo. Vinieron las autoridades y agarraron a Pablo, que ya estaba todo ensangrentado, juntamente con Silas, por haber sido arrastrados por toda la ciudad de Filipo públicamente. Vienen ellos y lo sentencian sin juicio, automáticamente lo sentencian a recibir vara. Y vara no es la vara que le damos a los niños, ¿verdad? Sino que eran unas varas de madera muy fuertes, y comenzaron a golpearlos hasta dejarlos casi muertos. Y eso no les bastó, sino que sin juicio, después de haber sido azotados y todo ensangrentados, los declararon que tenían que ser llevados a la cárcel. Y recuerde que la cárcel de aquel tiempo no era como la cárcel de ahora. Y en ese momento son metidos, y dice la palabra que fueron metidos a lo más profundo del calabozo, a lo más profundo de la cárcel, y les pusieron cepos en sus piernas. Y en esa condición quedaron ellos. Es decir, lo que sucedió en esta ciudad es que Pablo recibió un trato muy injusto. Bueno, fue tan injusto que incluso, esta es la historia que usted conocía, la segunda parte no conocía el preámbulo. Esa es la historia de donde sale en la Biblia que de repente Pablo, aún con todo su sufrimiento, con todo su dolor en el cuerpo, él comienza a cantar y Silas al Señor. Y que en esa noche hubo un terremoto y el cepo fueron abiertos y toda la cárcel fue abierta. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Ok, ese es el preámbulo. Entonces, cuando Pablo ve eso y los soldados, usted conoce la historia, el soldado que estaba de turno pensó que se habían escapado, se quiso matar y le dijo: no, no te mates. Para hacerle un poquito más rápido la historia, llega un momento en que vienen las autoridades romanas y le dicen a Pablo, cuando se enteran que él era romano y que sin juicio alguno lo meten a la cárcel, entonces vinieron y dijeron a Pablo: sal ahorita en la noche que nadie te vea. Y Pablo se molestó tanto con ellos que le dijo: no, espérense, díganle a sus jefes, a su jurado, que vengan y que él me saque a mí, porque yo soy romano. Y yo sé que lo está haciendo porque tiene vergüenza y porque no quiere que yo, en otras palabras, que yo lo demande a él. Así que no, yo no voy a salir, dijo Pablo. Él me tiene que venir a sacar a mí aquí. Quiero decirle que él llegó un momento dado, Pablo, que habiendo sufrido todo esto, él entendió algo muy importante. En ese sufrimiento él vio un gran milagro que Dios le hizo, que lo liberó automáticamente de la cárcel. Ahora bien, no solamente Pablo sufrió eso. Yo lo estoy contando porque es importante entender por qué Pablo dijo lo que dijo en Tesalónica.
No solamente pasó eso, sino que también debemos de entender que Pablo ahí mismo tuvo que huir. Después de eso tuvo que huir, y cuando llegó a Tesalónica, ahí mismo lo quisieron matar. Ya había un plan para matar a Pablo por predicar el evangelio. Entonces, por eso, en ese contexto, bueno, y fue tan fuerte lo de Tesalónica, que él tuvo que irse de escondidas, ahí sí, a la ciudad de Berea. Y fue en esa ciudad donde él hizo en un momento dado su base, digamos, ministerial. Porque precisamente ahí ya no lo querían matar. ¿Por qué le cuento todo esto? Por lo siguiente. Porque en estos hechos que le estoy contando de Pablo, Pablo encontró algo muy importante. Pablo adquirió algo muy importante en su sufrimiento, y es su confianza en Dios. Él logró entender que, si bien es cierto, había mucho sufrimiento y que él estaba a punto de morir y que fue golpeado injustamente y que fue traicionado por su misma raza, eso lo llevó a confiar más en Dios. Porque de alguna manera él experimentó este milagro de liberación de la cárcel de parte de Dios, y esto lo llevó a confiar. Por eso es que cuando él dice en Tesalónica que su visita a ellos no fue en vano, porque habiendo sufrido lo que había sufrido, aún así llegó, se refiere a que no fue en vano, porque ese sufrimiento le trajo un tesoro muy importante a él, una confianza más excelsa en Jesús. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18, él dice con toda confianza, recuerde que Romanos fue una de las últimas cartas que él escribió, ya habiendo experimentado todo esto y muchas otras cosas más, ya habiendo experimentado, cuando Pablo escribió Romanos, él ya había experimentado ser apedreado. Yo le he contado a la iglesia, y en honor a las visitas, que ser apedreado no es como suena. Ser apedreado era algo muy grave. De hecho, lo apedreaban para matarlo. El objetivo era matar. A Pablo, dice la Biblia, que lo que hicieron era que abrían un hoyo, metían a la persona, los dos brazos hacia abajo, y le dejaban solamente esta parte de aquí, de los hombros, y el cuello y la cabeza por fuera de la tierra. Y toda la gente tiene que agarrar piedras para tirarle en la cabeza hasta matar a esa persona. Pablo sufrió eso. Pablo naufragó y casi muere. Pablo fue mordido por una serpiente. Lo intentaron matar varias veces. Es decir, cuando él viene y va y da a decir lo que dice ahorita en Romanos, es después de haber sufrido tanto durante toda su vida, él dijo algo muy importante. ¿Y qué fue lo que dijo en Romanos capítulo 8, del 17 al 18? Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente, digan conmigo, no son dignos de la gloria que todo hijo de Dios va a recibir en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que su vida ha valido la pena vivirla. Sí, ha valido la pena. Que a pesar de sus sufrimientos, su vida no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque él ha entendido algo muy importante, que los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con toda la gloria que nos espera en Cristo Jesús en los cielos. Y él, lo que él entendió es que hay más gloria en el futuro que en el presente, y que es mejor la gloria futura que la que el mundo nos pueda dar. Qué importantes son sus palabras. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a pensar, y póngase a pensar en usted misma como mujer, cuántas mujeres han pensado, por ejemplo, más de alguna vez en su vida, usted tal vez dijera, qué bonita fuera mi vida si estas cosas no estuvieran pasando en mi vida? Qué bonita fuera mi vida si mi esposo me hiciera caso. Qué bonita fuera mi vida si no me hubiera divorciado. Qué bonita hubiera sido mi vida si no estuviera sufriendo este caso. Nosotros hemos llegado a pensar que la felicidad del hombre está en la ausencia de problemas. Pero lo que dice la palabra es que cada cosa que nosotros sufrimos tiene una meta y un propósito en Dios. Nuestra confianza plena en Él. Y poder entender que este mundo no está hecho para nosotros disfrutarlo, sino que nuestro disfrute eterno está en la persona de Jesús y en la eternidad juntamente con Él. Pablo entendió esto. Y Pablo logró entender que su vida no había sido vana a pesar de tanto problema. No había sido en vano. Es que mire, cuando Pablo llegó al final de sus días, lo he contado varias veces. En una ocasión leímos el versículo.
Cuando Pablo llegó a final de sus días, después de haber abierto muchas iglesias, haber conocido muchas personas, haber tenido muchísimos amigos, él murió solo. Y él murió solo y lo escribe. Y él pone que ninguno lo ha visitado y que lo han abandonado. Pero cuando usted lee eso, usted no lee un resentimiento en él, sino que eso lo ocupa él para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aún ese sufrimiento de la soledad, que yo sé que muchas mujeres lo experimentan que están ahorita acá, el sentirse solas, el sentirse que nadie quiere nada con usted, ni siquiera sus hijos la comprenden a usted, el sentir esa soledad. Mire, Pablo descubrió algo, y más que descubrió, Dios lo llevó a entender algo muy importante, que su felicidad no estaba en este mundo, y su gozo no puede estar ni siquiera en las personas de este mundo, ni en sus propios amigos, sino que su confianza plena tiene que estar en Dios. Que en otras palabras, Pablo vio algo, porque mire, no se sabe que Pablo se haya casado. Lo más seguro es que nunca se casó. Pablo pudo haber visto hasta atrás su vida y pudo haber dicho, bueno, yo era un gran judío, yo tenía una alta posición en jerarquía dentro de la nación judía. Pero cuando me convertí al Señor, solo problemas me han venido. Me he quedado ciego, me han querido apedrear, me odia mi propia raza. He naufragado, me ha mordido una serpiente. He tenido que bajar en una canasta de un muro para que no me mataran. Me han perseguido, me han tratado de hacer muchas cosas, me han dado vara, me han encarcelado, me han difamado. Estoy viejo, mis amigos me han abandonado. La pregunta de Pablo pudo haber sido, ¿valió la pena vivir? ¿Realmente mi vida tuvo valor si yo lo que he pasado es todo eso? Y la respuesta de Pablo fue sí, porque he aprendido a confiar en mi Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el sufrimiento que nosotros tenemos es lo que hace infeliz nuestra vida? Yo le quiero asegurar algo, y se lo aseguro de verdad. Usted puede tener todas las cosas de este mundo y usted seguiría siendo infeliz, porque la felicidad del mundo no significa ausencia de problemas. La felicidad del mundo tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Él es el gozo de nuestro corazón. En Él hay plenitud de gozo, dice la palabra. Como bien lo dijo Pascal, en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Nada encaja en ese vacío, nada, absolutamente nada, solo Dios. Y por eso es que Pablo, cuando viene y dice esto, es muy importante para nosotros. Y entendiendo esto, es que Pablo dice entonces también en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 9, dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas. ¿Hasta qué punto fue abrumado Pablo ahí en Asia? Hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Pero entonces, ¿qué pasó cuando él experimenta casi la muerte? Pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte. ¿Para qué? Para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si lo que en usted se ha generado, si lo que usted ha obtenido por sus sufrimientos, por esa traición, por ese divorcio, por ese abuso, por esa violación, por esa difamación, por ese robo que le han hecho, si lo que usted ha obtenido únicamente ha sido resentimiento, justicia propia, dolor, falta de perdón, quiero decirle que entonces su vida es totalmente vana. Pero si a pesar de esos sufrimientos, usted lo que ha obtenido es mayor confianza en el Señor, mayor conocimiento de Cristo Jesús, yo le aseguro que ese sufrimiento ha valido la pena. Porque usted ha encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido en el terreno. Usted ha encontrado a Cristo. Nosotros muchas veces pensamos todo lo contrario y valoramos nuestra vida en base a las posesiones que tengamos o la felicidad que obtengamos en este mundo. Pero lo que nos dice la Biblia, Jesús dice, en este mundo tendréis ¿qué?
aflicción. Nosotros no podemos esperar nada menos que eso. No podemos esperar sufrimiento. Yo conozco personas de aquí de la iglesia que han sufrido muchísimo. Hay personas que tienen altas deudas de hace muchos años y no ha sido por culpa de esas personas. Y después de 7, 10 años están pagando todavía el error de otros. Pero yo le aseguro que si en algo Dios es glorificado, que es a raíz de ese sufrimiento, es que esas personas hoy en día le están glorificando el nombre a Él. Por lo tanto, ¿ha valido la pena esa vida? Ha valido la pena. Es que si nosotros, de nuestros sufrimientos y contienda, lo que nosotros obtenemos es simplemente justicia propia, esa es vanidad. Pero si lo que nosotros hemos obtenido es precisamente darle la gloria a Dios con nuestra vida, entonces vale la pena nuestra vida. Lo que le da valor a nuestra vida, mi familia, no es lo que nosotros vivimos, sino si vivimos en la confianza en nuestro Señor. Gálatas, fíjese bien, capítulo 4, versículo del 9 al 11, Pablo mismo, el mismo Pablo, hablando de este tema, una vez más dice lo siguiente. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Guardáis días y meses y tiempos y años. Ok, antes de leer el último versículo, aquí Pablo lo que está diciendo es, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo recibido el don de la gracia, creyendo en Jesucristo, depositando su confianza en Él, ahora ustedes una vez más están tratando de mejorar sus propias vidas mediante la ley? ¿Cómo es posible que habiendo confiado en Jesús, ustedes vienen a confiar ahora en sus propias leyes, en sus propios rudimentos, pensando que se puede mejorar a ustedes mismos? Y en ese contexto es que Pablo dice en el versículo 11: Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Lo que le da valor a lo que vivimos es nuestra confianza en Jesucristo, que surge de nuestras experiencias. Lo que está diciendo aquí el apóstol, dice: yo temo por vosotros que mi trabajo ha sido en vano. ¿Por qué en vano? Porque la confianza de la gente no estaba en Dios, estaba en ellos mismos, a pesar de que decían creer en el Señor. Quiero que entienda que una vida vivida en vano es aquella que nunca confía en Dios. Cualquier tipo de problema que usted viva, si eso lo lleva a su confianza en Dios, entonces vale la pena. Este mismo concepto lo desarrolla también el apóstol mismo, ahí mismo en la carta de Gálatas, solo que en el capítulo 3, cuando también dice versículos 3 y 4 lo siguiente: Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Yo le pido a usted que se haga esa pregunta: ¿tantas cosas yo he padecido en vano? ¿Qué cosas usted ha padecido? Por un momento póngase a pensar ahorita, póngase a pensar. Póngase a pensar. ¿Qué cosas usted ha sufrido? ¿Un embarazo temprano? El embarazo no es sufrimiento, la vergüenza pública lo es. Aunque no hay nada de que avergonzarse de un hijo, ¿no? Pero la vergüenza pública lo es. ¿Qué cosas usted ha vivido? Traición. ¿Cuántas veces usted ha depositado su corazón en un hombre y este hombre lo ha hecho pedazos? ¿Qué es lo que usted ha acontecido en su vida? Tal vez a usted le prometieron una excelente vida profesional y resulta ser que ahora usted no está haciendo aquello que usted tanto anhelaba y usted soñaba de pequeña hacer. Tal vez la han traicionado, tal vez la violaron. Le quitaron su inocencia a muy temprana edad. Y resulta ser que cuando le quitaron esa inocencia, sus papás no hicieron absolutamente nada. Tal vez usted lo que ha sufrido es mentira, traición, robo. Pues dice la palabra: tantas cosas habéis padecido en vano. Esto es, si fue en vano. ¿Qué es lo que hace que la vida de una persona, a pesar de sus sufrimientos, no sea en vano? Y su confianza en Dios. Por eso dice la palabra: habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Habiendo comenzado confiando en Dios, ahora ustedes confían
en su propio discernimiento, en sus propias opiniones para escoger un marido? Habiendo ustedes confiado en Dios, ahora ustedes confían en sus propios criterios para escoger un negocio. Habiendo comenzado confiando en Dios, ahora ustedes confían únicamente en sus criterios propios para criar a un hijo. Eso es vanidad, mi familia. Ese es vivir una vida vana. Pero una vida que tiene sentido y que tiene valor es aquella que confía en el Señor. Mire, entendiendo este concepto, quiero responder una pregunta y con esto quiero ir comenzando a concluir. ¿Qué se requiere para confiar en Dios, pastor? ¿Qué se requiere para nosotros en medio del sufrimiento, después de un divorcio, después de esto otro, poder confiar en Dios? ¿Cómo pasar del sufrimiento al gozo? ¿Cómo hacer que el sufrimiento me lleve a confiar en Dios? Hay dos cosas que usted tiene que renunciar para eso, que el apóstol mismo nos los revela, nos habla en la palabra. Y lo primero que usted tiene que renunciar, digan conmigo, es al amor. Digan conmigo, al amor, la aceptación y la alabanza de los seres humanos. Digan conmigo, eso es vanagloria de la vida. Si hay algo en lo cual el mismo apóstol nos enseña, que tanto usted como yo, si queremos ocupar los sufrimientos diarios para llevarnos a una vida que valga la pena vivir, es que nosotros lo primero que tenemos que renunciar es al amor, a la aceptación y a la alabanza de las personas hacia nosotros. Cuando el apóstol dice en 1 Tesalónica capítulo 2 que ir a Tesalónica valió la pena a pesar de los sufrimientos por cuanto confió en Dios y pudo predicar la palabra, después de esos dos versículos que leímos, el tercer versículo sigue diciendo, del 4 al 6, dice así: sino que, según hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. ¿Cómo? No como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ni de vosotros, ni de otros. ¿Sabe que lo primero a lo cual usted tiene que renunciar y yo tengo que renunciar para nosotros poder ocupar cada sufrimiento y dolor de nuestra vida en algo que valga la pena vivir? Es que hemos de renunciar a esperar que la gente nos ame. Es a esperar a que la gente nos alabe. Es a esperar que la gente nos aprecie. Mientras nosotros mantengamos esa codicia moral o esa codicia sentimental de parte de las personas, nunca nosotros vamos a glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Por el contrario, nos vamos a quejar siempre. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está diciendo Pablo, que lo que a él le ayudó poder predicar el evangelio con confianza en el Señor, es que él mismo dice, no como agradando a los hombres. Dios lo quebrantó tanto a Pablo que sabe lo que él perdió, el amor por el ser humano. No me refiero al amor por la salvación, porque él mismo decía, por un lado, si yo me quiero ir con el Señor porque yo gano, pero yo me quiero quedar aquí por salvación de ustedes. O sea, no es que él odiaba a la gente, pero él aprendió algo, mi familia: a no amar el aprecio de los demás, a entender que él iba a ser menospreciado siempre, a no poner su confianza en los hombres. Y esto es importante. Mire, quiero contar una historia verdadera que la cuenta Martín Lutero en uno de sus libros. Y él cuenta de dos mujeres vírgenes que ahí por el tercer siglo, a mitad del tercer siglo, él cuenta que estas dos mujeres, habiendo creído en Jesucristo, vinieron y las comenzaron a acusar de disidentes también. Estas dos jóvenes eran vírgenes, nunca habían conocido un hombre, y las apresaron así. Y cuando las llevaron a ellas a juicio, las declararon culpables de ser disidentes en contra de la religión tradicional, y entonces las llevaron a ellas a ser decapitadas. Cuando ellas estaban por ser decapitadas, lo que él cuenta es que a Lutero le sorprendió lo que
se describe de ellas. ¿Y qué es lo que se describe de ellas? Es que cuando ellas iban a ser decapitadas, la gente comenzaba a burlarse porque eran vírgenes, es decir, porque no habían probado varón. Y entonces las mujeres comenzaron a burlarse de ellas, que iban a morir sin probar varón. Y entonces lo interesante es que ellas dijeron de que ellas estaban como gozo, con gozo de que iban a ser decapitadas. Frente al verdugo, sus últimas palabras de esta niña fueron esas: he aquí que vamos a morir con gozo. Y dicen, porque este no es el fin de nuestra vida. Este día nos casamos con Jesús, dicen. Y es que en ese momento viene Lutero y dice lo siguiente, y quedó registrado, dice, porque Lutero estaba escribiendo a su hija, le dice: ellas se sintieron así como lo gritaron, que ir a la muerte era como ir a sus bodas. En verdad, mi querida hija, si ir a la cárcel y ser decapitados es como ir a un baile, en verdad ellas tenían un corazón, una mente y un valor diferente a los del mundo. Su confianza era Dios, y es con seguridad, mi hija, eso solo es obra del Espíritu Santo en ellas. Quiero explicarles algo. ¿Qué es lo que usted se está quejando tanto en su vida? ¿Qué le han quitado a usted? ¿O que nunca ha tenido? ¿En qué usted está depositando su confianza que cuando alguien toca eso, usted se molesta en gran manera? ¿Que acaso no se ha dado cuenta que lo que Dios quiere de nosotros es que perdamos tal amor por este mundo para enamorarnos de su gloria y santidad? Pero y nosotros seguimos quejándonos con las cosas de acá o queriendo depositar nuestra confianza en esto. Yo les aseguro que estas mujeres, si su confianza hubiera sido, si su esperanza y su sueño, como muchas niñas que ven Hollywood desde chiquitas piensan que el sueño más grande es casarse, si estas niñas hubieran pensado eso, ciertamente ese habría sido el peor día de sus vidas. Pero ellas entendieron algo, que el placer de un hombre no se compara nunca, jamás, con el placer eterno de estar en intimidad con Jesús. Y ya lo entendieron por medio de la palabra. Es que por eso dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 10, dice así la palabra: aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne. ¿Por qué debemos de apartar las frustraciones del corazón? Porque la mocedad y la juventud son vanidad. ¿Cuántas mujeres están confiando en su cuerpo ahorita mismo? Porque tal vez su cuerpo les abre puertas, un mejor trabajo. ¿Cuántas mujeres están confiando en su juventud, pensando que su juventud lo es todo? ¿Cuántas mujeres confían en su fuerza porque tal vez son empresarias o porque tal vez son comerciantes o tienen un buen trabajo laboral? ¿Cuántas mujeres piensan que en la vida les va a ir bien porque son inteligentes, porque tienen un buen trabajo? Tenga cuidado. Porque si su confianza está en hombres, en un día, si su confianza, si su gozo como mujer está en casarse algún día, y porque no se ha casado anda toda empurrada, si su confianza está en hombres, sí, porque muchas veces se amargan por no estar casadas, pero ¿y por qué? No, ¿pero por qué? O sea, demuéstrame a mí que hay una razón por la cual está frustrada. Si su confianza está en el trabajo, si usted piensa que le va a ir bien en la vida, ¿por qué? Porque usted es buena onda, porque tiene mucha juventud, porque tiene mucha fuerza, porque tiene mucha experiencia. Tenga cuidado. No vaya a ser que Dios le quite todo eso para demostrarle una tan sola cosa: que todo lo que tiene no es por sus fuerzas, es por la gracia de Él, y que usted se debe a Dios y no al mundo. Tenga cuidado. Es que lo dice también la palabra, Salmo 39:11, para aquellas que están desesperadas en casarse. Como la polilla consume su hermosura, ciertamente todo hombre es vanidad. Toda relación es vanidad. Por muy buena que sea, todo es vanidad en este mundo. Mire, si el matrimonio no fuera vanidad, el matrimonio seguiría en el cielo. Si usted a mí me pregunta, claro que yo quisiera pasar casado con mi esposa en el cielo, ahorita humanamente. Pero en el cielo no hay bodas, no hay matrimonios, no hay hijos. ¿Por qué? Porque el centro de toda nuestra atención nunca va a ser un ser humano, sino que es Cristo Jesús. Hasta el mismo matrimonio es vanidad en este mundo. Por eso se llama aflicción de la carne. ¿Cuántas afligidas hay que no? ¿Verdad?
¿Sabe lo que a Pablo llevó a ser valiente con la predicación del evangelio? Es el poco amor que tenía por la aceptación de las personas. Mire, en mi caso personal le voy a contar algo. Usted sabe que una misión que Dios me ha encomendado a mí como pastor es que respetemos y honremos la palabra, amén, y todo lo fundamentamos con la Biblia, amén, pero eso tiene un costo. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de las predicaciones son bien confrontativas? ¿Usted cree que es porque yo quiero así? No, es que la palabra confronta. Usted comienza a leer la palabra y lo primero que hace es ver nuestro pecado, hacernos ver nuestro propio pecado, amén. Cuando se predica la palabra, claro que hay una acusación, claro que hay un dolor, claro que hay una vergüenza para nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en una ocasión una persona que vino a la iglesia me dijo: mire, pastor, yo lo estaba viendo por televisión, me dice, mire, usted es valiente, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Mira, algún día lo van a pescocear todo, me dice. De verdad, y me puse a reír. ¿De verdad usted cree? Le digo. Sí, mire, usted no tiene miedo. ¿Miedo de qué? Le digo, no sé, pues me dice, del desprecio de los demás pastores, de otras iglesias, o de no sé, hasta que lo maten. Y yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, era un hombre, le digo, hermano, le digo, ¿cómo voy a tener miedo, le digo, a morir si yo ya estoy muerto? Le digo, me dice a mí la palabra que yo ya estoy muerto, que ahora Cristo es el que vive en mí. ¿Cómo voy a tener miedo de predicar lo que predico? Le digo. Quiero explicarle algo. Y le decía a mi esposa algo. Mire, si le daron aplauso al Señor, déselo bien fuerte, pero déselo bien. Mire, quiero explicarle esto. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo yo voy a tener miedo de hablar con la verdad frente a la gente, aunque me peguen mi pescozazo? ¿Cómo voy a tener miedo si Dios con tanto sufrimiento me ha avergonzado tanto públicamente, que lo que menos deseo es la pleitesía de la gente? ¿Sabe qué es lo que Dios ha hecho? No le puedo decir que es totalmente, pero ¿sabe lo que Dios ha hecho con tanto sufrimiento en mi vida? Con tanto palo que Él me ha dado, ministerialmente hablando. No desear el amor de la gente. Si yo tuviera el deseo de ganar su favor, créame que yo cambiaría la predicación, la haría más digerible para usted, mutilaría el evangelio, transformaría la verdad, para que usted me aceptara a mí. Pero como sinceramente no me importa, eso a mí me da la libertad de predicar. El que no le guste, ahí están las puertas. El que le guste, glorifiquemos juntos a Dios. Amén. Entonces, lo que trato de decirle a usted es lo que está hablando el apóstol Pablo. Amén. Es que si nosotros seguimos amando la aceptación de la gente, que el fulano me acepte, que la fulana me acepte, créame que todo el tiempo usted va a sufrir y nunca jamás usted va a aprovechar sus sufrimientos para confiar en Dios. Nunca lo va a hacer. Porque va a seguir usted quejándose y diciéndose que por qué los demás la rechazan a usted, cuando no se da cuenta que precisamente Dios quiere eso, que usted muera a la aceptación de los demás y a la alabanza de los hombres, para que usted se enamore más de la gloria de su Dios. Y Él sea su descanso, Él sea su gloria, Él sea su disfrute diario. Pero mientras Jesús no sea su disfrute diario, los brazos de un hombre, los brazos de una amiga, va a ser, o usted va a buscar que sea su disfrute diario, o su dinero, o su experiencia laboral, o su propia empresa. Así que yo sé algo, mi familia, que mi vida no es en vano. ¿Sabe cómo yo sé que mi vida no es en vano? Cómo nuestro matrimonio con mi esposa no es en vano, cómo el pastorado no es en vano. No es por los problemas, es porque cada uno de estos problemas me ha llevado más a la confianza en el Señor. Y es igual con usted. Lo segundo a lo cual usted tiene que renunciar, al igual que yo, es, digan conmigo, yo debo renunciar al amor, a las comodidades y las seguridades que el dinero pueda comprar. Es que dice el versículo 5 de ahí mismo de la carta que estamos leyendo del apóstol Pablo, dice: porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación ni encubrimos avaricia, Dios es testigo.
Cuando uno pasa por pruebas, uno siempre espera que aquellas personas a las cuales uno ha ayudado le ayuden a uno, ¿sí o no? Cuando uno pasa por pruebas, uno espera eso. Uno espera eso, por ejemplo, la mujer espera que el hombre le ayude. Así como ustedes son tan especiales cuando nosotros nos enfermamos, porque la mujer es especial cuando un hombre se enferma. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes se enferman? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Que nosotros sabemos que igual. Y el 100% de las veces es o no es igual. No. Quiero que entienda algo. Siempre que nosotros sufrimos, esperamos que aquellos que nosotros hemos ayudado nos ayuden a nosotros. Pues quiero decirle algo. Lo que Dios quiere es que usted muera a ese sentimiento. Si usted se está preguntando por qué estoy sola, nadie me entiende, nadie me ama, nadie me quiere, entienda, ese es el estado en el cual Dios la ha querido llevar por tantos años. ¿Para qué, pastor? Para que haga de Jesús su plena confianza, para que se enamore de su gloria, de la hermosura, como dice la palabra, de la hermosura de tu gloria. Es que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que tenemos son las cosas que nos van a ayudar más adelante, nuestra experiencia, nuestros títulos. Pero o los conectes que tengamos, o la edad que tengamos. Mire, al final nada de eso es confiable. Todo eso es traicionero, todo eso es vanidad. El único en el cual podemos confiar se llama Cristo Jesús. Ahora, hay una pregunta que quiero responder. Pastor, entonces, ¿cómo renunciar a estas dos cosas? Porque yo quiero renunciar. ¿Cómo renunciar a estas dos cosas? Yo quiero renunciar a eso, pastor. Pues bueno, dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 16, de la siguiente manera. Aferrados a la palabra de vida. Una vez más. Aferrados a la palabra de vida. ¿Cómo dice? Sigue. Para gloria mía, en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. La única manera en la cual usted no sufra en vano, no se fatigue en vano, no viva en vana esta vida, es que se aferre totalmente a la palabra de Dios. Por eso yo quiero felicitarlas a ustedes por venir en esta noche, porque usted ha venido por eso. Amén. Usted ha venido por la palabra. Me encantó cuando no sé qué hermana aquí fue saludada, que vino por el canal y que dijo que venía por la palabra. Por este lado está. Es que es la razón principal por la cual nosotros nos congregamos, es por la palabra. Amén. Mire, nunca deje de hacerlo. Nunca deje de venir. Por eso yo la felicito venir a estos cultos. Y cada vez que haya un culto, que es una vez por mes por ahorita, mire, venga a estos cultos y traiga a sus invitadas. Entienda que lo único que puede rescatar a esa su amiga que está amargada en el trabajo, a esa vecina loca que casi la mata a usted, lo único que la puede rescatar a ella es que ella se aferre a la palabra. Lo único que a nosotros nos ayuda no correr en vano y no fatigarnos en vano es que nos aferremos a la palabra. Por lo tanto, luchemos por lo que la palabra corra. Una pregunta: ¿ha sido en vano lo que usted ha experimentado? De eso depende. De lo que usted haya aprendido en su confianza en el Señor. Quiero contarle lo que Alexander Smile cuenta en una historia real también, de un presbiteriano llamado Hugh McKill, que él vivió en los años 1660, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. En esta etapa de la persecución de la iglesia en Escocia, él fue visto también como un sedicioso. Y él fue un presbiteriano. Él estaba sirviéndole al Señor como misionero, y entonces viene y es apresado. Cuando él es apresado, ahí lo comienzan a torturar para que él comenzara a hablar y comenzara a decir los nombres de sus demás compinches. Según ellos eran disidentes, ¿no? Entonces tenían que capturar a la banda. Y cuenta la historia, pues una historia muy real, está toda la anécdota y todo, que a él pusieron, lo que hacían para torturarlo era que le ponían sus pies en unas cajas de hierro con como un clavo muy fuerte que se lo ponían en la rodilla. Y cuando a él le preguntaban que le dijera los nombres de las personas que estaban con él, y él se callaba, venía un verdugo y con el martillo le daba a eso y comenzaba a destrozarle la rodilla. Y él comienza, y queda escrito de que él comienza a gritar de tanto dolor
porque él comienza no a querer hablar, sino que él decía que no iba a hablar, porque él solo amaba a Cristo y amaba a Cristo. Cuenta la historia de que cuando él comenzó a dolerle bastante, él comenzó a gritar y dice: yo protesto ante los ojos de Dios que no puedo decir nada más. Todas las articulaciones de mi cuerpo están en angustia a causa de mi pierna. Y él solo eso decía, y solo eso decía, solo eso decía. Fue tanto los golpes que le dieron que le cortaron la pierna, puro golpe. Le destrozaron completamente todo. Y en esa condición lo meten a la cárcel. No lo curaron, por supuesto. Al día siguiente lo declaran para ir a morir decapitado. Pero cuando él llega a ser decapitado, le permiten dar sus últimas palabras. Y él, estando ya bajo el verdugo, obviamente no estaba de pie. Cuenta la historia, y lo cuenta muy bien este señor, que cuando él estaba ahí, sus últimas palabras, frente a toda la gente que lo estaba viendo y burlándose de él por ser cristiano, él dijo lo siguiente: ahora dejo de hablar más a las criaturas y vuelvo mi discurso a ti, Señor. Ahora comienzo mi relación con Dios que jamás se rompió. Adiós papá, adiós mamá, era un joven. Adiós amigos y parientes. Me despido del mundo, de las delicias de todos. Adiós comida y bebida. Adiós sol, la luna y las estrellas. Pero ahora bienvenido mi Dios y mi Padre. Bienvenido dulce Señor Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Bienvenido bendito Espíritu Santo de la gracia, Dios de toda consolación. Bienvenida gloria, bienvenida la vida eterna, bienvenida muerte. Y en ese momento exactamente fue decapitado. ¿Usted cree que la vida de él fue en vano? No se casó, no tuvo hijos, no tuvo el dinero que usted tiene, no tuvo nunca una empresa. ¿Fue en vano su vida? ¿Fue en vano vivir? No. Porque depositó su total confianza en Jesús. ¿Valió la pena su divorcio? ¿Valió la pena la traición? ¿Valió la pena la violación, el abuso? Si hoy en día usted está enamorada de Jesús y su confianza está en Jesús, valió la pena. No para este mundo, para nuestro Dios. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos.